Querida Aldehuela de Liestos. Aldehuela, diminutivo de aldea. Como decía un antiguo programa de esta casa, pequeño pero no invisible. Así eres y así te queremos. Ser pequeño y tener pocos habitantes no resta ni un ápice tu valor, que es enorme. Así que el que no te conozca, que preste atención porque se va a llevar una buena sorpresa. Situada en la comarca del Campo de Daroca, eres conocida por ser la puerta de entrada a las hoces del río Piedra. Espectacular paraje esculpido en la roca durante milenios. Un lugar ideal para la práctica de la escalada y el senderismo. Y además, perfectamente señalizado, ya que forma parte del sendero GR24. Solo tenemos que dejar que nuestros pies sigan el serpenteo del cauce entre espectaculares acantilados y una rica y variada vegetación. Y como premio, unas vistas increíbles desde el balcón del mirador y la posibilidad de ver aves protegidas, como el buitre leonado o el halcón común. De vuelta al casco urbano, junto a la casa consistorial, encontramos tu iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, de finales del siglo XVII. En su interior hay un lienzo Santa Bárbara, atribuido nada más y nada menos que al pintor Francisco Valleu, el cuñado de Goya. Iglesia, ermitas, el peirón de la Virgen del Pilar, pero hay otra religión con muchos fieles en Aldehuela de Liestos, el cine. Los aldehuelanos disponéis de una sala polivalente con programación durante todo el año y un coloquio después de cada visionado. ¿Siguen sin sorprenderse? Dejamos en el aire un misterio que solo los aldehuelanos conocen, el secreto de su longevidad. Nosotros no vamos a desvelar nada, tendrán que averiguarlo preguntándoles a ellos. Pues seguro que a estas alturas el visitante escéptico ya se ha convertido en admirador incondicional de Aldehuela de Liestos y de sus gentes, como nosotros, los que hacemos programas en la tele. Nada más, besos y abrazos para todos vosotros, aldehuelanos y aldehuelanas.